Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días con todos, hermanos. Agradecido siempre al Señor de que podemos abrir la palabra del Señor en esta mañana, y hoy vamos a estar continuando con el estudio que ya empezó el domingo pasado en el capítulo 10 de Daniel, y hoy vamos a continuar la parte final de esta visión del capítulo 11. Así que vamos a estar conversando entre lo que dijimos ya el domingo pasado y vamos a hacer la continuación del capítulo 11. Pero cuando empezamos a leer estos dos capítulos, especialmente el capítulo 11 que nos concierne el día de hoy, hay una cuestión que sobresale de inicio a fin. Parte de la lectura va a tratar de rescatar, a modo de resumen, esta verdad que resalta en estos dos capítulos, y tiene que ver con que tenemos a un Dios que va a librar a su pueblo incluso de la muerte. Esta es la gran verdad que vamos a ir reflexionando en esta mañana acerca de lo que Dios es capaz de hacer por su pueblo, incluso de la muerte. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Deseamos, Padre Santo, una vez más recibir fortaleza y ánimo, Señor, en esta mañana al leer tu palabra y al saber lo que va a ocurrir, Señor, en los tiempos finales. Guíanos, Señor, esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando decimos que Dios nos va a librar incluso de la muerte, es curioso, hermanos, que esta declaración, que lo podemos sostener a lo largo de toda la Biblia, se da justo en textos que hablan acerca de los tiempos finales. Y esto es algo notorio, algo que vale la pena rescatar del cristianismo en su esencia. Porque cuando nosotros leemos capítulos como este, capítulo 10, capítulo 11 y el 12, que es el final del libro de Daniel, cuando leemos estos capítulos que tienen que ver con los tiempos finales, pues hay un asunto que Dios quiere que tú y yo sepamos. Al pueblo de Dios no le puede agarrar por sorpresa nada de lo que ocurra ahora, mañana, ni el siguiente mes o el siguiente año o ni la siguiente generación, porque Dios nos ha revelado en su palabra cómo será el fin. Entonces, cuando leemos este capítulo, es como si el Señor nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes, mi pueblo, ustedes no pueden ustedes sorprenderse de lo que vendrá, porque ya el Señor ha dicho cómo va a ser el tiempo final. Pero quiero añadir el elemento de para qué sirve eso para nosotros cuando leemos profecía, cuando leemos visiones, cuando leemos esas descripciones de animales que tienen cuernos, que tienen cabezas, dos cabezas, o rabo, un montón de una descripción que parece ser sacado de un cuento, o mejor dicho, de un discurso fantasioso. Y a veces los cristianos estamos tan preocupados en esos detalles cuando no nos damos cuenta el fin de por qué el Señor nos ha dejado este tipo de palabra, y es sencillamente para darnos esperanza. Porque los cristianos no podemos vivir sin esperanza. El apóstol Pablo, cuando describe a los cristianos que venían del mundo gentil, Pablo les dice: a ustedes vivían en otro tiempo sin Dios y sin esperanza. Posiblemente, no es que posiblemente, es cierto que los pueblos paganos tienen una especie de apocalipsis, pero es un apocalipsis, un tiempo del fin, nefasto, sin esperanza y posiblemente de mucho terror, a diferencia del cristianismo, que tenemos estos dos capítulos que vamos a ir meditando en ella, y nos damos cuenta que los cristianos tenemos esperanza en este mundo, a pesar de lo que va a venir. Y una cosa más que quiero mencionar
antes de ir leyendo los textos claves para nuestra lectura de esta mañana, es que cuando leemos estos dos capítulos, me hace recordar mucho, hace poco escuché un testimonio muy duro de una joven trujillana. Una joven terminando la universidad, o estaba casi por terminar la universidad, deportista, con muchos planes hacia adelante en la vida, con muchas aspiraciones, y de pronto un accidente automovilístico le cambia toda la vida, le cambia por completo, le cambia las perspectivas que ella tenía sobre la vida. Y saben que cuando escuchaba yo este testimonio, me hacía recordar que este testimonio crudo, duro y difícil es más o menos como una advertencia de lo que es el cristianismo en sí mismo. Cuando nosotros leemos las páginas de la Biblia y cuando llegamos al final de la Biblia, pues vemos al pueblo de Dios, los cristianos, que van a pasar una cosa todo el tiempo, y es el sufrimiento. Y de pronto pensamos que el cristianismo nos va a dar, diríamos, nos vamos a escapar de los problemas de esta vida. Y no, nos damos cuenta que los problemas están ahí. Y posiblemente un accidente puede cambiar la totalidad de nuestra vida y podemos estar sufriendo. Podemos pasar distintas dificultades en nuestra vida, pero saben, cuando leemos este tipo de literatura que vamos a leer hoy día de hoy, nos hace recordar que en el cristianismo nosotros podemos encontrar ánimo y esperanza. Ánimo y esperanza porque en medio del sufrimiento tenemos a un Dios que nos va a librar incluso de la muerte. ¿Qué es lo que vengo diciendo desde el inicio de esta mañana? Incluso de la muerte, porque miren cómo vamos leyendo algunas partes de las Escrituras en Daniel 10, 11, que nos corresponde el día de hoy, pero vamos a hacer conexiones con el capítulo 10. Y el texto empieza diciendo, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 20, versículo 21 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y el capítulo 12, versículos 1 al final de este relato, termina diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Pongan atención a ese detalle. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Que el Señor bendiga su palabra. Noten lo que yo acabo de leer, a manera de textos claves en esta lectura larga del capítulo 10 y capítulo 11, que va hasta el capítulo 12 del versículo 1 al 4.
Aquí encontramos esta visión completa y el siguiente domingo estaremos reflexionando a partir del versículo 5, cuando dice, y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie. Otra escena, otro momento. Y ese va a ser el final de nuestro estudio del libro de Daniel. Pero estamos en esta parte que involucra el capítulo 10 y el capítulo 11. Y yo les decía que este capítulo, con la gran verdad que Dios nos va a librar incluso de la muerte, presupone un contexto de mucho sufrimiento, donde los cristianos van a pasar, el pueblo de Dios, donde en medio del sufrimiento posiblemente va a haber mucho desánimo. El mismo Daniel, cuando él recibe la visión, miren ustedes versículo 2, capítulo 10, versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Noten que el contexto de esta visión que vamos a encontrar es un Daniel afligido porque ¿qué va a ocurrir con su pueblo? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar con ellos? Y él está en un momento de aflicción. Pues ese tenor de aflicción y de estar inquieto va a marcar todo este capítulo, porque la verdad de que Dios nos va a librar a su pueblo incluso de la muerte, está en un contexto de sufrimiento, en un contexto de desánimo. Imagínense ustedes, Daniel está preocupado, ¿qué va a pasar con su pueblo? Porque las circunstancias que están viviendo no son fáciles. Miren ustedes cómo empieza el capítulo 10, versículo 1. Voy a leerlo otra vez. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Se acuerdan lo que menciona? ¿A qué rey se menciona en este versículo? Versículo 1. ¿A qué? A rey Ciro. Si nosotros trazamos un poco la historia, hay que tratar de ver en qué momento, cuál es el contexto donde se desarrolla más o menos estas palabras que Daniel está mencionando. Y obviamente se menciona al rey Ciro, rey de Persia. Pero si nosotros leemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías, vamos a encontrar un dato interesante, lo que pasa con el pueblo de Israel que estaba exiliado. Y ellos estaban exiliados, el pueblo de Dios estaba exiliado y junto estaba Daniel, pero en ese periodo donde aparecen Esdras y Nehemías, aparece algo interesante. El rey de aquel momento, Ciro, de aquel momento, lanza un decreto pidiendo que el pueblo de Dios regresara a la tierra, a Jerusalén, para la reconstrucción. Y ustedes saben toda esa parte de la historia, la reconstrucción de los muros de Jerusalén y después la reconstrucción del templo. Pero cuando el pueblo de Israel regresa a hacer esa reconstrucción bajo la venia del rey, lo que ocurre es que el pueblo de Dios encuentra una oposición increíble. ¿Se acuerdan del pueblo que se oponía al pueblo de Israel cuando habían regresado a reconstruir? ¿Quiénes se habían opuesto? ¿Quiénes se habían opuesto? Mira, revisen el libro de Esdras, especialmente el capítulo 4, y se van a dar cuenta que son los samaritanos. Los samaritanos se oponen a la reconstrucción, incluso levantan falso testimonio sobre el pueblo de Dios. Entonces, imagínense el pueblo de Dios exiliado, está Daniel y toda la gente exiliada, y de pronto hay una especie de liberación a través de un rey pagano y el pueblo regresa, pero cuando regresan a reconstruir, lo que encuentran es oposición. Es oposición. Son amenazados de muerte. Entonces, tiene sentido todo este capítulo en el sentido de Daniel, que está afligido, porque ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Por un lado, tienen la esperanza de reconstruir y encuentran oposición, y por otro lado, la gran mayoría del pueblo de Dios sigue en el exilio. Posiblemente hay un contexto de desánimo para el pueblo en medio del sufrimiento, y en medio de ese contexto,
Daniel recibe la visión para decirles que Dios va a liberar a su pueblo incluso de la muerte. Una tremenda verdad, hermanos, que encontramos a la luz de toda la palabra del Señor, porque el sufrimiento que el pueblo de Dios está viviendo en ese momento se asemeja a lo que el Señor Jesús ha dicho que va a pasar con sus hijos durante estos tiempos, durante los tiempos finales. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios va a sufrir persecución. El pueblo de Dios va a sufrir, pero en medio del sufrimiento, no olvides esto, Dios nos va a liberar incluso de la muerte. Hermano, quiero que nos quedemos con ese mensaje en esta mañana, porque de ahí vamos a empezar a ver una serie de detalles que no lo vamos a poder ver, es imposible, una cantidad de detalles, pero la verdad que sobresale aquí es que así como Dios le prometió a través de esta visión a Daniel y a todo el pueblo judío, en medio de la oposición, en medio del sufrimiento, les estaba diciendo, Dios les va a liberar a ustedes incluso de la muerte. Pues es la misma verdad que nosotros tenemos para enfrentar la vida. Y en medio de todo este sufrimiento, se mencionó la semana pasada y voy a traer nuevamente a la conversación de hoy, a la reflexión de hoy para continuar con el estudio. En medio de este sufrimiento, noten aquí que ocurre algo revelador para el pueblo de Dios. Mira, el pueblo judío está recibiendo oposición por parte de los samaritanos, los que regresaron a la tierra prometida. Y después vamos a ver otros detalles que en pleno desarrollo de estos capítulos 10 y 11, también debemos incluir la historia de Esther. Recuerden lo que pasó ahí. El pueblo de Dios estaba por ser aniquilado. Hay que incluir en esta historia a Esther también. El pueblo de Dios está pasando momentos difíciles, oposición aquí, encima están exiliados. Y claro, el tipo de exilio y problemas que están viviendo, diríamos, no es similar a la de nosotros. Nuestros problemas son diferentes. Los cristianos sufrimos de una manera diferente. Hasta podríamos decir que los cristianos, bueno, en términos generales podríamos decir que los peruanos no estamos sufriendo tanto, porque hace poco estuve con varios hermanos de varios países alrededor de Perú, y todos estaban sorprendidos porque Perú pues es como una tierra prometida, no por los israelitas del pacto de que están por ahí por la selva, sino porque la moneda está fuerte. Y entonces un hermano ahí de Bolivia decía, hermano, ¿tienes dólares, hermano? Mándame, yo compro terrenos allá tan baratos. Y entonces están pensando que Perú pues obviamente es el paraíso, ¿no? Y yo les digo, es que no conocen Trujillo todavía. No conocen Trujillo todavía. Encima, recién han liberado a John Pulpo. ¿Qué les parece? Y ese hombre sale, ¿no? Con una buena ropa, un buen zapato, todo bien vestido en la cárcel, ¿no? Sale todo campante, beneficiándose de la ley. Y todo el pueblo trujillano empezamos a temer más de lo que ya estamos. Entonces el sufrimiento que nosotros vivimos hoy en día es claro, a punta de pistola, a punta de extorsión, a punta de miedo, a punta de ese tipo de situaciones que estamos viviendo ahora. Y entonces yo a los hermanos les decía, hermanos, realmente, perdónenme, pero este tipo de paraíso no me gusta. El sol está fuerte, pero ¿en medio de qué? ¿En la situación de qué? Pero quiero hacer el paralelo. El pueblo de Dios está sufriendo, regresando a la reconstrucción del pueblo, de los muros de Jerusalén y el templo. El pueblo de Dios está sufriendo en el exilio. Y el versículo 13, versículo 14 del 10 dice lo siguiente, para redondear esta idea. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y he venido para hacerles saber lo que ha de venir a tu pueblo.
O sea, lo que está pasando aquí, una cosa es lo que está ocurriendo al pueblo de Dios políticamente, geográficamente, físicamente, pero a la vez Daniel está describiendo una batalla espiritual. Y se menciona aquí al príncipe de Persia, después va a aparecer otro demonio cuando empieza a mencionar acerca del reino de Grecia. Pero en toda esta situación hay como está ocurriendo los hechos en la vida y Daniel está describiendo una batalla espiritual. Pues lo que es muy parecido a lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, cuando él estaba hablando acerca de la posibilidad de ir y predicar el evangelio, y él dice, el apóstol Pablo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, que Satanás me obstruyó. O sea, mira lo que está pasando en la vida y lo que está pasando en el mundo espiritual. Pues lo que ocurre en la vida física, en la naturalidad de la vida, hay una batalla entre ángeles y demonios, y en medio de todo esto, ¿quién está? ¿Quién está? El pueblo de Dios. Es lo que está pasando aquí. Esto es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque el pueblo de Dios está en medio de esa batalla, pero esa batalla entre el ángel Miguel y los demonios que se mencionan ahí, el príncipe de Persia y todo lo demás, tenía que ver en que el ángel le iba a comunicar el plan de Dios para su pueblo. En otras palabras, lo que está ocurriendo aquí es que frente al desarrollo del plan de Dios en la tierra con su pueblo, lo que vamos a encontrar es demonios oponiéndose. Y esos demonios van a tener diferentes maneras de trabajar usando el gobierno, porque aquí se menciona gobierno, a los reyes, se va a mencionar decretos, políticas, sentencias y una serie de cosas. Fíjense cómo Satanás va a usar todo a su alcance para obstruir los planes de Dios para su pueblo. Pero hermanos, no olvidemos esto: Dios nos librará de todo. Entonces empezamos a pensar acá en Trujillo que la maldad va creciendo cada vez más. Así, ¿qué demonios habrán aquí? Y no digo qué demonios de forma despectiva, sino literal. Pues es lo que está pasando. El pueblo de Dios, nosotros no podemos estar desapercibidos de esa realidad, porque aquí lo presenta. Y al final de todo esto, Daniel recibe un mensaje para dar ánimo sobre lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y el versículo 20, en la pregunta del versículo 20 dice: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué he venido? Después de mencionar toda esa batalla, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Mira, fíjense lo que está pasando aquí, ¿no? Hay batallas que están ocurriendo y se menciona a Grecia aquí. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Así termina esta secuencia, pero la batalla continúa. Y ustedes saben por historia que hay 2 siglos de dominio persa, 2 siglos de dominio persa, que implica todas las decisiones relativas con relación al pueblo de Dios durante ese periodo. Durante ese periodo, la reconstrucción del templo, se desarrolla la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En ese periodo, Esther se levanta como una mujer usada por el Señor frente a la oposición y a la destrucción del pueblo de Dios. En ese contexto, Esdras recibe permiso para ir a reconstruir. Nehemías también recibe permiso. Mira, pero hay una cosa que hay que darnos cuenta entre líneas. Hermanos, aunque el enemigo se oponga
a los planes de Dios, Dios siempre va a hacer su voluntad. Miren nada más la historia de Esther. Han querido eliminar por completo al pueblo de Dios. ¿Pero qué pasó? Ustedes conocen la historia. Pues no importa lo que el enemigo está haciendo a través de la política, a través del gobierno, a través de los sistemas. No importa, hermanos. El plan de Dios se va a llevar a cabo sí o sí. Dios no es como los políticos que prometen y no cumplen. Dios no es político en ese sentido. Él ha establecido un plan y lo va a llevar a cabo. Pues eso es lo que pasó. A pesar de la oposición, Dios permitió a un rey dar permiso a su pueblo para ir a reconstruir. En medio de la oposición, Dios usó a una mujer, Esther, para liberar a su pueblo. En medio de esa oposición, Dios levantó a Esdras. En medio de esa oposición, Dios levantó a Nehemías. En medio de toda esa oposición, Daniel sigue firme como un hombre de Dios, comunicando los planes que Dios tiene para su pueblo. En medio de todo eso, dice el versículo 2, 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de gran riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí aparece el nombre de Grecia. Y vamos a volcarnos ahora al reino de Grecia. Después que Persia haya pasado, dice, otra bestia va a aparecer aquí, otro demonio, Grecia, el reino de Grecia. El reino de Grecia aparece en este contexto en medio de una batalla, sigue la batalla espiritual entre ángeles y demonios, y en medio de eso está el pueblo de Dios que sigue el plan que Dios tiene para su pueblo. Y obviamente, los demonios se oponen al plan de Dios. Recuerden ustedes que estamos casi por llegar a la gran historia del nacimiento de Jesucristo. Todos estos elementos de protección, de cuidado y cómo Dios va guiando a su pueblo tiene que ver con el Mesías que vendrá después. Imagínense si los demonios a través de estos reinos y gobiernos hubiesen triunfado. Pues no estaríamos hablando de un Mesías, de un Salvador como es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los planes de Dios, hermanos, no van a ser truncados por nadie, incluso ni por Satanás. Los planes de Dios se van a cumplir. Y así, este versículo 2 empieza a mencionar una serie de reyes. Y voy a mencionar rápidamente esta parte de los reyes. Obviamente cuando está mencionando ahí sobre habrá reyes en Persia, 3 reyes en Persia, está hablando de la época de propio Daniel. Daniel está todavía vivo y es la época de Daniel en el reino de Persia. Pero después aparecen 3 reyes después de Ciro. Ahí estamos hablando del rey de Cambises, de Esmerel, dice el otro rey, y Darío I. Y el cuarto rey que se menciona aquí, y el cuarto rey se hará de grandes riquezas más que todos ellos, se está refiriéndose al rey Jerjes I, conocido en el mundo bíblico como Asuero, el rey que eligió a Esther como reina de Persia, para que se den cuenta cómo Dios sigue guiando su plan, a pesar que el mundo, los reinos, están siendo guiados o gobernados por el mismo demonio. Pero este rey perdió la batalla contra los griegos en la batalla conocida como la batalla de Salamina en el 331 antes de Cristo. Y así llegamos al versículo 3 y dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo,
no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Pregunto, ustedes que ya son expertos en la teología de Daniel, desde el capítulo 1, ¿a qué reino se está refiriendo? ¿A qué personaje? A Alejandro Magno, efectivamente. Se está mencionando a este personaje, obviamente Alejandro Magno, y cómo su reino fue dividido en 4 partes, y cada parte estaba gobernado por uno de sus generales. Ustedes conocen esa parte de la historia. Pero sin embargo, el texto menciona y se concentra el ángel se concentra en el rey de Egipto y el reino del norte o de Siria. En medio de eso, no olviden, está el pueblo de Dios. Está el pueblo de Dios. Y así entramos al versículo 5, cuando dice, versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y se estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y empieza la descripción de aquí en adelante para mencionar cómo iba a pasar, cómo iba a ocurrir los hechos en relación con estos reinos. Y empieza desde el versículo 5 hasta el versículo 35, que es casi como al final del versículo. Se menciona una serie de personajes que van a pasar a través de toda esta historia. Pero lo que quiero remarcar aquí, hermanos, a partir del versículo 6, lo que quiero remarcar aquí es cómo, si nosotros revisamos la historia, cómo cada uno de estos detalles se van a ir cumpliendo. Se van a ir cumpliendo poco a poco. Nada de lo que ocurre abajo en la vida está fuera del control de Dios. Dios tiene el control de todos los hechos, aún de los pequeños detalles que está ocurriendo en la historia. Eso me hace recordar cuando el Señor Jesús habló acerca en Mateo 10:30, que cuando menciona aún nuestros cabellos son contados por el Señor, para decirnos que nada se escapa de los planes de Dios. Y esto está atestiguado en cada una de estas descripciones, versículo 5, versículo 6. Versículo 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará. Versículo 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Versículo 14, dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Versículo 20. Empieza diciendo, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado. Versículo 21 en adelante, se menciona el versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Pregunto, ustedes que ya venimos estudiando hasta aquí el libro de Daniel, ¿a qué rey o personaje se refiere a partir del versículo 21 en adelante? Uno que hizo padecer al pueblo de Dios, uno que hasta profanó el templo, uno que hizo aberraciones. Si nosotros leemos las historias que están alrededor de este personaje, es increíble la maldad que puso en operación contra el pueblo de Dios. ¿Quién es? Antíoco IV. A partir del versículo 21 se describe todo lo que este perverso hombre va a hacer contra el pueblo de Dios, los judíos. Cómo va a perseguir al pueblo de Dios, cómo los va a tratar tan mal con la finalidad de casi destruirlos. Él va a hacer todo esto. Pero saben, hermanos,
Aun cuando nosotros pensamos en este hombre malo, perverso, que hace sufrir al pueblo de Dios, todo está en el control del Señor. Todo. Aún la salida de este John Pulpo, Dios lo sabe. A muchos no nos gustan muchos presidentes, muchas autoridades, y no quiero mencionar nombres para que no se ofendan, pero Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Los hermanos en Bolivia sufren duro, sufren muchísimo por lo que están viviendo. Conversaba con un compañero que es boliviano, espero que no me escuche esta transmisión, y estaba hablando con él y le decía, o sea, que es terrible, está tu vida, está terrible, porque hasta para hacer un pago sencillo de unos par de dólares no se puede. Y él tenía que pedir ayuda a alguno de nosotros aquí en Perú para proveerle algún dólar para pagar una cuestión ahí. Y él no podía hacerlo porque no hay. Está terrible la situación. Y cuando quiere comprar dólar, si es que hubiese por ahí, es tan caro, es carísimo. Y este compañero obviamente es un pastor de una iglesia, profesor de un seminario, y obviamente los recursos que él tenía, todo se fue abajo y la situación está complicadísima. Y después al final de la conversación me dice, hermano, por eso que nosotros ahí tenemos que votar otra vez por Evo. Hoy yo digo, hermano, ya pues, le digo, está bien el plan de Dios y todo, pero no te juegues así, le digo, ¿no? O sea, nosotros aún podemos mencionar personajes y todo lo demás, los más nefastos y no sé, en el mundo, en nuestro país y todo, pero hermanos, así como yo les he leído versículo a versículo, versículo 5, versículo 7, versículo 9, versículo 10, todos son sucesos que van ocurriendo, todo está bajo el control del Señor. Y nosotros, su pueblo, podemos descansar en lo que Dios está haciendo. Posiblemente no vamos a entender por qué todavía Maduro sigue en el gobierno. No vamos a entender por qué Dina Boluarte todavía sigue en el gobierno. No lo vamos a entender. Pero hermanos, los planes de Dios son más grandes que de una nación, de un gobernante, de un político. Y nosotros descansamos en los planes del Señor porque Dios nos va a librar incluso de la muerte. Incluso de la muerte. Y así nosotros entramos al versículo 36, otra descripción de la que ustedes ya saben. Versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerán y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Pregunto, ¿de quién ahora se está volviendo a hablar? Pregunto de quién porque esto ya se habló anteriormente. ¿De quién ahora se empieza a hablar a partir del versículo 36? ¿Recuerdan ustedes en los primeros capítulos cuando hablábamos acerca de va a haber un cuerno pequeño que se levantará, ¿no? Y tendrá a hablar maravillas, hará maravillas y hasta engañará al pueblo de Dios? ¿Se acuerdan de ese personaje? ¿Cómo se llama? El anticristo. A partir del versículo 36 en adelante, en la profecía se menciona una vez más acerca del anticristo y de lo que va a hacer. Versículo 36 que acabamos de leer. Y claro, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, habla acerca de este hombre, el hombre de pecado, y hay una descripción de todo lo que va a hacer, que ya lo hemos visto en los capítulos pasados, pero valga nada más la lectura que ustedes puedan hacer, hermanos, van a encontrar detalles adicionales de lo que el anticristo va a hacer previo a la venida del Señor. Pero el versículo 45 es glorioso para el pueblo de Dios. Escuchen lo que dice. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Más, ¿qué dice? A ver, todos sabemos fuerte. Más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude.
¿Se acuerdan cuando el Chapulín Colorado, la serie, ¿no? Cuando mencionan el problema y dicen, ¿y ahora? Exacto. Pero aquí es como que este personaje malvado que aparece y que va a hacer cosas horribles al pueblo de Dios, cosas tremendas en este mundo, tiene su fin. Y no va a haber nadie quien le salve. Porque el día del juicio ha llegado. El juez se sentará y quitará todo dominio y será destruido. Capítulo 7, versículo 26, habla de esto, de lo que le va a ocurrir al final. Es decir, a pesar que este personaje aparece y va a hacer cosas terribles, va a perseguir al pueblo de Dios, va a hacer todo lo que él quiera, pero tendrá su fin. Porque los planes de Dios son superiores a lo que este personaje va a hacer, porque Dios está determinado en salvar a su pueblo, incluso de la muerte. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, se menciona acerca del hombre del pecado y cómo Dios matará con su espíritu y lo destruirá con el resplandor de su venida. Dice el Nuevo Testamento en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces, pero ahí no termina toda la historia. Ahí no termina todo. Porque estamos como llegando al final lo que le va a pasar a este personaje. Y el pueblo de Dios está en medio de todo esto librado. Dios le está librando. Dios le está cuidando a su pueblo hasta el final. Pero llega en una manera sorprendente. El capítulo 12, versículo 1 y 2 dicen así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será, dice, libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. La liberación del pueblo de Dios. Hermanos, leemos este final y es como para decir, Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. En el final, cuando el juez venga, Dios mismo cuando venga a juzgar a este hombre perverso, a este personaje, el anticristo, termina todo, el final de todo, pues Dios levantará, está hablando de la resurrección aquí, unos irán para vida eterna, así tal cual como aparece el texto, unos irán para vida eterna y otros para condenación. Miren un detalle interesante acá. Es uno de los pocos versículos en el Antiguo Testamento con bastante claridad sobre lo que va a pasar con las personas. Unos irán para vida eterna y otros para condenación. Significa, hermanos, que para el mundo hay solo esta posibilidad, lo que va a ocurrir al final. O nosotros seremos levantados o seremos arrebatados con el Señor, o otros serán condenados en la muerte eterna, en el infierno, para condenación eterna. Es que en este mundo hay dos tipos de personas: aquellos que tienen al Hijo y tienen la vida, y aquellos que no tienen al Hijo y ya no tienen la vida y han sido condenados. Pues es el final de la historia, el final de todo. Y algunos de nosotros estaremos, bueno, eso todavía va a pasar algún momento, de repente sí existe o no existe. Una vez asistí a un hombre profundamente compungido. En el último minuto de su vida quería saber qué le va a pasar a él después de morir. ¿Qué le va a pasar? Quiero saber lo que me va a pasar después de morir. Y no quiero con esto asustarlos, pero el texto está hablando acerca de unos resucitando para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero este hombre quería exclusivamente saber qué le va a pasar a él después que muere.
Y claro, yo le expliqué lo que acabo de mencionar ahora y también en el Nuevo Testamento sobre lo que ocurre con aquellos que deciden seguir a Cristo, poner su fe en Cristo, y aquellos que rechazan a Cristo, ¿a dónde van a ir? ¿Vida eterna o condenación? Era lo único que él quería saber antes de morir. Y claro, después murió. Ahí nomás. Pues aquí estamos ante la vida o la muerte. Ante la vida y la muerte, pero para los cristianos, resucitados acá, una vez confirmamos que Dios nos librará incluso de la muerte, porque la muerte no tiene poder más para el Hijo de Dios. Y nuestra seguridad, nuestra confianza está en esta verdad que Dios está lanzando, pero una tremenda advertencia para aquellos que están en esta mañana y todavía no han decidido seguir a Jesús. Todavía no han decidido rendirse a Cristo y aceptar su perdón, su gracia, su amor, su salvación, que los va a librar de la condenación eterna. Cuando leemos los textos bíblicos a los padres que vienen a presentar a sus niños, y una de las cosas que encomendamos a los padres, o todos los padres tenemos una tremenda tarea, es conducir a nuestros hijos a los pies de Cristo, porque no queremos que vayan al infierno, porque no queremos que sufran la eternidad lejos de Dios. Es una tremenda tarea que nosotros tenemos como padres, pero a la vez como creyentes, porque nosotros tenemos el mensaje de salvación, tenemos el mensaje de vida, tenemos el mensaje que te puede librar de la condenación eterna. Este texto no es para dar miedo, sino para dar esperanza y ánimo al pueblo de Dios, que aun cuando suframos, aun cuando morimos, un día estaremos en la presencia del Señor porque seremos levantados. Estas son las buenas noticias. Este es el evangelio que encontramos aquí en el libro de Daniel. Una buena noticia para el pueblo de Dios y para el mundo, en que seremos resucitados para vida eterna. El Señor Jesús lo dijo de muchas otras maneras, como en Mateo capítulo 13, versículo 39, versículo 43, cuando menciona que los justos serán exaltados en el reino de Dios. Entonces, hermanos, concluimos diciendo, el pueblo de Dios va a sufrir mucho. Y sufrimiento será de menos a más. Llegará un momento que nosotros, el Señor va a venir. El final de todo se menciona que seremos resucitados. Versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así termina esta sección. Cierra estas palabras. Ahora imagínense, hermanos, imagínense ustedes todo lo que pudo haber significado para animar y consolar al pueblo de Dios en ese momento. Saber que a pesar de la descripción de todo lo que va a ocurrir a través de los reyes y incluso de la batalla espiritual entre ángeles y demonios, a pesar de todo eso, Dios no se olvida de su pueblo, porque su pueblo será liberado incluso de la muerte. Entonces, los tiempos del fin no nos tomarán por sorpresa, porque nosotros sabemos nuestro destino en Cristo. Nosotros no seremos sorprendidos, porque nosotros tenemos un Dios que nos ha prometido que nos va a liberar incluso de la muerte. Ese es el bendito evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por consolarnos, por animarnos en esta mañana, aun cuando vemos, Señor, tu pueblo sufrir. Tu pueblo, Señor, aquí en Trujillo, muchos hermanos sufren, Señor. Amenazas, extorsión, sufrimos, Señor, de diversas maneras. En el mundo entero tu pueblo sufre, Señor. Pero hoy, una vez más, hemos
reflexionado y aprendido que a pesar que ocurran todas esas cosas, Señor, tú vas a librar a tu pueblo incluso de la muerte. Porque nuestra vida, Señor, está segura en tus manos. Y gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Y confiamos y vivimos el día a día sabiendo que tú eres nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos, y los bendiga.